Compañeros, buenas noches. Espero que estén disfrutando su tiempo libre. Sin embargo, tenemos pendiente el manual. Entiendo que esta semana se están examinando sobre ese tema, sobre el manual administrativo. Entonces ya tienen las bases para poder realizar un manual. Podría ser que alguno de ustedes todavía necesite alguna otra instrucción, por lo que les sugiero buscar otra bibliografía que les amplíe el tema de los manuales. Por situaciones que vivimos, vamos a permitir en la clase que el manual como tal se entregue el próximo lunes, teniendo aproximadamente 8 días para poderlo realizar. Sin embargo, quisiera instruirles previamente de cómo tiene que ser ese manual, a pesar de que ya mencioné, creo que ya saben hacerlo. Tendríamos que comenzar con una presentación del manual, donde se explica por qué la creación del manual, aspectos generales del manual. También es importante que mencionemos los objetivos del manual, como por ejemplo general y específicos. Establecer como general los salarios que deben asignarse a todos los puestos de trabajo del organismo o de la empresa tal. Objetivos específicos: fijar los factores para la asignación de salarios de acuerdo al perfil de cada puesto instituido. Disponer de una escala que establezca el salario. Dar a conocer en forma transparente al trabajador la escala de salarios. Aplicar el manual como un instrumento para valorar salarialmente el perfil de cada puesto. Motivar al personal para que se capacite o eleve su nivel académico en forma permanente con la finalidad de alcanzar o mejorar sus conocimientos y aplicarlos en el puesto que ocupa, y por ende obtener un mayor salario según desarrolle su propia carrera administrativa. Pero por supuesto que lo más importante del manual es esta parte. Aquí solamente está un formato, por supuesto que habría que llenarlo, donde vamos a poner como ejemplo el gerente financiero. Nombre de la ocupación: gerencia financiera. Jefe inmediato: gerente general. Y aquí describimos el puesto. Por supuesto que, como este es solo un formato, tiene una línea, pero habría que insertarle más líneas para describir claramente el puesto, las funciones del puesto, atribuciones del puesto, y por supuesto que si es el gerente financiero va a tener varias, entonces aquí se debe ampliar. Conocimientos requeridos: estamos hablando del gerente financiero, entonces por lo menos tiene que ser graduado de contador público y auditor, activo por supuesto, y dependiendo de su empresa y si ustedes lo consideren necesario, yo sí lo considero necesario, como es gerente financiero, entonces se le debe requerir por lo menos una maestría relacionada al área de finanzas y contabilidad. Habilidades requeridas para el puesto: pues una de ellas definitivamente negociador, que tenga paciencia, y otras que ustedes consideren necesarias, así como aptitudes, por ejemplo una aptitud de liderazgo se le puede
cuáles podemos tomar como exigibles, o sea, aptitudes exigibles que pueda tener, y las ideales que también debería tener. Competencias a aplicar en el puesto, pues las competencias que tenga, por ejemplo, experiencia en el ramo, que haya trabajado en la industria de la que se está contratando, y los requisitos de educación y experiencia. Considero, compañeros, con tal de promover incluso nuestra carrera, para estos puestos del área financiera solamente deberíamos requerir a contadores públicos y auditores, porque en algunos casos he visto que dejan muy abierto esos requisitos de educación. Por ejemplo, muy abierto podría ser exageradamente abierto, que sea graduado universitario, y entonces no especifica la carrera y podemos poner a cualquier persona porque el manual así lo indica. En otros casos son un poco más cerrados, como por ejemplo de profesionales de las ciencias económicas, pero entendemos que puede ser un auditor, un administrador o un economista en nuestro caso, y puede ir demostrar posiblemente en otras facultades, otras carreras relativas a las ciencias económicas. Entonces yo creo que deberíamos ser muy específicos y decir el requisito para el puesto: contador público auditor, punto. Eso sí, no importa si es hombre o mujer. La situación es de que sea contador público auditor y que tenga la experiencia o los otros estudios que también mencioné anteriormente, como maestrías o especialidades. También les puedo mostrar otro ejemplo. Aquí tenemos el título del puesto, el departamento al que pertenece, por supuesto el área financiera, cargo al que reporta y las funciones del puesto. Noten que aquí hay 1, 8, 11, 14, y esta última es muy importante que siempre tengan los manuales: las demás atribuciones que se le designen por la gerencia. En este caso, las demás atribuciones, porque alguien puede decir: miren, disculpen, pero a mí me contrataron para esto, atribuciones de la 1 a la 13, y podría tener razón en su derecho. En cambio, si se pone la 14, las demás atribuciones que se le designen, por supuesto que tienen que ser relativas a sus capacidades, en este caso financieras, ¿verdad? No ponerlo, por ejemplo, de guardaespaldas o algo parecido. Entonces tienen que ser las demás atribuciones, pero que sean de su puesto. Y por último tengo este otro ejemplo de manuales. En este caso también ya incluí el organigrama que ustedes ya hicieron. Como chequeé la mayoría de trabajos, algunos no sé si no oyeron, no sé si no entendieron, etcétera, pero indicaron más de 8 puestos en su organigrama. Ahora, como ya lo hicieron de esa manera, el organigrama con más de 8, entonces ahora en el manual se necesita, para que el manual tenga los puntos que deba tener, o sea, todos los puntos. Si ustedes en el organigrama dijeron más de 8 puestos, ahora en el manual deben haber más de 8 explicaciones o más de 8 funciones de los empleados. Y aquellos que pusieron 8, 7, 6 o 5, pues 5 funciones, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero lo que quiero decir aquí es de que en el manual también es importante que aparezca el organigrama que ya se creó. Y lo más importante aquí en esta parte es la parte que quisiera mostrarles. Hay una descripción de puesto. Bueno, aquí está la descripción de puesto. Aquí está. Perdón. Funciones y atribuciones del puesto. Crear y reformar, derogar funciones y atribuciones. Y noten que aquí hay más de
20 funciones, ejercitar de acuerdo con su autonomía, bueno, en este caso para un alcalde, por ejemplo, pero cada puesto de trabajo debe tener diferentes funciones, por supuesto, ¿verdad? Y esta parte, educación profesional, el nivel mínimo requerido, en este caso, si estuviéramos hablando para el gerente financiero, por supuesto, nuevamente lo indico, contador público y auditor. Yo esperaría que entendieran mi punto y que por supuesto así lo hicieran. Y mi punto es de que debemos promover nuestra carrera de contaduría pública y auditoría. ¿Cómo la promovemos? Creando nuevos puestos de trabajo. Y en este caso, si el manual solamente deja contador público auditor, estamos creando un nuevo puesto de trabajo posiblemente para nosotros mismos, si estamos en una empresa, en nuestra propia empresa, o para un compañero, pero estamos velando por nuestra profesión. Y experiencia previa, por supuesto, si es un gerente, si es un jefe, debe tener de 5 años o más. Si es un jefe, los 5 años o 4. Si es alguien, por ejemplo, que necesitamos que lleve contabilidad, unos 3 o 4 años. Y así ustedes por cada puesto van a indicar la experiencia previa que debe tener según el puesto la persona. Responsabilidades, relaciones de trabajo, con quién se va a relacionar, la supervisión, quién la va a ejercer, y así sucesivamente. Entonces yo esperaría que el trabajo que entreguen, y ya les dije que va a ser para el próximo lunes, el manual, ya sea si tenemos clases allá en el campo universitario o si seguimos con el problema, pues de todos modos se entregará como se entregó el organigrama. En este caso ya no vamos a necesitar que lo realicen por el código de barras, sino suficiente que ustedes puedan poner o insertar su manual en los documentos de Google y que creen el enlace, y en una hoja, digamos, de carta, solamente se va a requerir los nombres que participaron en realizar el manual del grupo, ¿verdad? El grupo, sus nombres, su salón, que es muy importante, y el enlace donde nosotros podamos ver que este manual ya está creado. Nuevamente les digo, si en su organigrama indicaron que eran 8 trabajadores, su manual debe tener 8 perfiles de puesto. Si algunos, como chequeé y ya no corrigieron, tienen más de 8, ahora deben incluir más de 8 perfiles de puesto. Cualquier duda, estoy a la orden. Síganme escribiendo por la página. Solamente déjenme comentarles que la clase en vivo que se iba a dar ya no se dio porque no se siguieron las instrucciones como se habían indicado, es decir, tenían que ir al evento que estaba publicado en Facebook, darle sí, y si sobrepasábamos los 50, entonces se daba la clase. Pero muy pocos le dieron sí al evento, y entonces por eso se consideró ya no hacerlo. Pero esa era una de las ideas.